Mi nombre lo pongo Muy por bien, acá. profesor. Por acá, para los que puedan tener conocimiento, ya, se nota Richard Luis Rodríguez, Buenas Enciso. tardes, profesor. Soy Alejandra Cruz Acosta. Muy bien, ya, Richard Luis Rodríguez Enciso, ese es mi nombre. Soy docente del área de ciencias sociales, ya. Eh, y la finalidad de esta sesión es poder trabajar e impartir con ustedes algo muy importante, lo que acontece en nuestro país. Lo único que se te pide es que podamos eh, participar activamente en la clase, haciendo preguntas. Y lo importante es que si tú conoces tu realidad, conoces tu historia. O básicamente, si tú conoces la historia, puedes conocer el presente, las cosas que pueden estar sucediendo el día de hoy a través del gobierno que está en estos momentos y también poder proyectarnos más adelante respecto a qué le puede esperar a nuestro país, ¿no? Entonces, dicho eso, yo te invito a que puedas participar muy activamente, reitero, en las clases eh, y busco yo que hacer una clase muy dinámica, muy amena, muy entretenida y básicamente que tú puedas poner en práctica algo muy básico, el que puedas reflexionar, analizar y conocer nuestra historia, ¿ya? Entonces, eso es lo esencial que vamos a nosotros a trabajar, ¿no? en esta sesión. No sin antes haberles deseado a cada uno de ustedes un bonito año 2025, que todos sus proyectos se concreticen, que todos sus Feliz año, proyectos profe. Feliz año. igual a ustedes se puedan cumplir. Y solamente lo podemos hacer eso poniendo en práctica algo muy básico, ser resilientes, ¿no? Y profe, ¿qué significa la palabra resiliente? La palabra resiliente es que a pesar de las dificultades, solemos salir adelante. Y eso yo aprecio y valoro mucho en cada uno de ustedes, que estar en una clase los días domingos, que trabajan toda la semana y ahora están en una clase los días domingos, pues está poniendo en práctica la resiliencia. A pesar de las dificultades, tú tratas de progresar, tratas de salir adelante, tratas de triunfar. Y eso es lo que se requiere, ¿no? Entonces yo te animo, te invoco a que sigas bajo esa perspectiva de poder formarte, terminar tu colegio, terminar tu secundaria, que es algo muy básico en cada uno de nosotros. Ahora, para cualquier trabajo, hasta para que seas conductor, te piden secundaria completa. Si no tienes secundaria completa, no eres nada, ¿ya? Dicho eso, vamos a desarrollar un tema muy básico, muy interesante, muy reflexivo y que viene a ser el de acá. Profesor, ¿cuál es esa? Esta de acá. Ajá. Un momento, me bajé mucho. Para acá voy. Vamos a ir por acá. Listo. Aquí está. Guerra con España. Guerra con España. Profe, guerra con España. Sí. ¿Qué año? 1863 a 1866. Ese es el tiempo que se va a darse este acontecimiento con España. Para ello, mi propósito es que reflexionemos sobre el legado histórico de la guerra y cómo esto ha influido en la identidad nacional y la memoria colectiva del Perú y también de España. Así que vamos a reflexionar. ¿Qué es lo que ha conllevado a la guerra con este país? Pero para que puedas entender eso, primero lo primero. Teacher, ¿cuál es lo primero de lo primero? Que tú puedas entender algunas palabritas mágicas. Dato por acá. Nos ponemos por este lado. Dime,
¿Cuál es la característica de un país imperialista? Primerito vamos a ver eso. ¿Qué es un país imperialista? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se caracteriza un país imperialista? Si hablamos en la actualidad, a ver, dime, ¿qué países actuales serán imperialistas? ¿Quién dice? ¿Quién me dice que es un país imperialista o cuál es la característica de un país imperialista? Ah, ok, Daniel, te felicito si sabes francés. Muy bien, Daniel. Un país imperialista es aquel que ejerce influencia o control sobre otras naciones, principalmente en términos económicos y políticos. Muy bien, Maribel. Excelente. Entonces, un país imperialista, lo que dice Maribel, un dominio económico, y sí, se caracteriza porque este país imperialista tiene qué cosa. Mira, te voy a dibujar acá. No soy buen dibujante, me estoy yendo algo muy, no muy kinestésico. Que a ver, ¿qué es esa la que he dibujado? ¿Qué es la que he dibujado en mi garabato? ¿Cómo se llama? ¿Qué cree que sea ese garabato que he hecho ahí? Una corona. Parece Una un fábrica. cerro con unas nubes. Cordillera. No, es una cordillera. Una Acá, la muralla china. Un imperio. La muralla china. Ya, te pongo. No, ya, bueno, ok, Parece ya. un Te voy a reino. decir. Este es No una, es un serrucho, profesor. esta es una fábrica. Es un barco. Es una industria. Tú sabes, para poder producir, ¿qué se necesita para producir? Todo país imperialista es un país industrializado. Profesor, ¿y Estados Unidos es un país imperialista? Sí, porque desarrolla en la industria. Todos los países desarrollados son países imperialistas. Entonces, para producir, ¿qué se requiere? Ajá, ¿qué requiere para producir? ¿Qué se necesita? Profesor. Muy bien, materia prima, listo. Materia prima. ¿Qué más? Un pecho de pollo. Un pecho de pollo y Materia Claudio, prima. por favor, no se escucha. Para que un país produzca, un país imperialista produzca, necesita materia prima. Ya está la fábrica, ahí está la fábrica, mi estimada Flor, ahí está la fábrica. ¿Necesita qué cosa? Materia prima. ¿Qué necesita? ¿Mano de qué? Mano de ¿Mano de obra. qué? Mano de obra. Muy bien. Y así otros elementos más. Compañero, sus audios, por Sus audios, favor. jóvenes, sus audios. Gracias, Maruja, sus audios. No se escucha nada. Vilma o Wilma. Wow, gracias. ¿Ya? Materia prima y todo lo demás. Pero me voy a concentrar en esta parte de aquí. ¿En cuál, profesor? En esta. Espérate, acá. En esta parte. Acá cito. En lo que viene a ser la materia prima. Ahí. ¿Quiénes tienen materia prima? Los países subdesarrollados. Por ejemplo, el Perú tiene materia prima y España buscaba recuperar sus colonias, buscaba recuperar esa materia prima para su industria. Ese era lo esencial. ¿Ya? Entonces, todo país imperialista busca materia prima y las materias primas se encuentran en las colonias. Y el Perú, para este año, para este tiempo, 1800, que te aparece acá, 1864, ¿era aún colonia de España? Dime, ¿sí o no? El Perú, este año, ¿era colonia de España? ¿Sí o no? Sí, profesor.
¿Qué año fue la independencia? ¿Qué año fue la independencia? La independencia del Perú, Sí, 1821, el 28 de julio de 1821, 1821. muy bien. 1821, 1821. la independencia. Esa independencia se sella en 1824 con la batalla de Junín y con la batalla de Ayacucho. Alex, levantaste la mano, te copio. Por favor, compañeros, su audio no se está escuchando muy bien. Maribel, gracias Maribel. A ver, se llama teacher, si nos puede ayudar con ahí con el profesor el corredor para que pueda silenciar el audio, ¿ya? Este Derecho. año el Perú no era independiente, Perú. perdón, el Perú ya era independiente, Ve. ya no era colonia de España. Como el Perú ya no era colonia de España, por eso te decía yo, España que buscaba recuperar sus colonias. ¿Para qué? Para tener materia prima. Y la materia prima necesita ¿para qué? Para la industria en sus fábricas. Ese era el objetivo de España. Profe, ¿cuál era la materia prima que el Perú tenía en ese entonces? Que era el boom, que todo lo que tenía, todo lo que generaba grandes ingresos, ¿cuál era? El guano. El oro. El guano. El guano. Profesor, El guano. guano. Claro. Y para eso recordemos, para que se Profesor, genere la guerra con España, antes de las causas de la guerra con España, vamos a ver qué profesor, una cosa, pregunta. los antecedentes. Antes de la guerra, vamos a ver los antecedentes. Profesor, antecedentes, sí. ¿Qué es lo que antecedió para que se pueda darse este conflicto? Antecedentes. ¿Ya? Profe, mejor que se silencie de manera general los audios. Pollito, no dejes de escuchar pro de la clase. Cierran los audios. Sí, pueden apagar ahí el audio, chicos. Teacher, si me apoya, que pueda silenciar el audio y que usted tiene el control. Mostremos empatía con nuestros compañeros porque queremos que la clase desarrolle de manera fluida. Y si tú tienes tu audio, va a haber interferencia. Ahora se copia bien, ¿no? Sí, Muy profesor. bien. Primer antecedente. Prosperidad falaz. Profe, ¿qué es prosperidad falaz? Un crecimiento negativo, engañoso en nuestro país. Prosperidad falaz. Eso es el guano. Profe, ¿ese es el guano? Sí. Con el guano se obtuvo muchas cosas. Con el guano se obtuvo muchas cosas. Primero, prosperidad falaz. ¿Quiénes fueron los gobernantes durante la prosperidad falaz? El primer gobernante que le sacamos una canción, que vio a mi mamá, que vio a mi papá, que nos dio la libertad. Ese es Ramón Castilla. Castilla. Ramón Castilla. Muy Ramón bien. Castilla. Primer gobernante durante la prosperidad falaz, Ramón Castilla. ¿Quién es el primer gobernante? El que sigue después de Ramón Castilla es Rufino Echenique. Rufino Echenique. Luego de Rufino Echenique, Castilla lo saca Rufino por el escándalo de la consolidación y viene nuevamente el segundo gobierno de Ramón Castilla. Una vez que viene Ramón Castilla, termina a gobernar Ramón Castilla, viene el presidente San Román. ¿Ya? Acá sí me quiero detener un poquito porque te voy a poner unos datos importantes de él. ¿Qué hizo él cuando estaba gobernando? Él va a determinar algo muy importante. Va a crear el sistema, ¿cómo se llama el sistema? El sistema decimal. ¿Ya? El sistema métrico decimal.
Sistema métrico decimal. Profe, ¿qué quiere decir? Eso es de las pesas y medidas. Teacher, entonces, ¿cómo se medía antes? Antes se medía con unas palmas. Una palma, 2 palmas, 3 palmas. Un codo, 2 codos, un brazo. Antes se medía así. Pero con San Román se va a crear el sistema de métrico decimal de pesos y medidas. ¿Ya? Otro dato importante en el gobierno de acá de mi amigo San Román es este de acá. Va a crear una nueva moneda. ¿Una nueva moneda? Sí, una nueva moneda. ¿Cuál es la nueva moneda? El sol. Profe, ¿qué? ¿El sol? Sí, el sol. No es el nuevo sol, no, no, ese ha sido tu presidente Yuki Mori. En cambio, San Román creó la moneda el sol. Pero había dos, el sol de oro y el sol de plata. Y como eran dos, sol de oro y sol de plata, eso tiene un nombre. ¿Cómo le llaman eso, profesor? Es una moneda. Si son dos, ¿cómo se le dice? Si son dos, si son tres, Binomio, son trío. Cuádruple, binomio, 4. Si son dos, ¿cómo se le dice? Dúo. ¿Dúo? Moneda Dólar. binomio. bimetalista. Moneda bimetalista. Cuando hace esas 4 muy importantes que era para el Perú, ¿qué le pasó a San Román? Uy, Dios mío. ¿Qué le pasó a él? ¿Fue con San Pedro? Exacto, se fue con San Pedro. Muere. Cuando un presidente muere, ¿quién lo reemplaza? El vicepresidente. El vicepresidente. El Entonces, vicepresidente. cuando muere él, lo reemplaza el primer vicepresidente. ¿Y quién era el primer vicepresidente? Primer vicepresidente. El presidente Juan Antonio Peset. Acuérdate de este nombre, Juan Antonio Peset. Y con Juan él se Antonio da la Jesús. guerra con España, cuando está gobernando con él. ¿Ya? también, oye. Con él se da el gobierno de la guerra con España. Entonces, ahí está el antecedente. Una vez que tú conozcas el antecedente, vamos a ver acá. Volvemos nuevamente para ver qué cosa, para ver las causas. ¿Qué motivó a España a poder tener nuevamente al Perú como colonia? ¿Cuáles son las causas? Primerito, ella es la reina de España. Profesor, ¿cómo se llamaba ella? Ella se llamaba la reina, ponemos aquí, ¿cómo se llamaba ella? La reina Isabel, Isabel, Isabel I. Isabel II. La reina Isabel II. Y la reina Isabel II tenía muchas ambiciones. Las ambiciones, ¿cuál era? Recuperar al Perú como colonia. Todos los países de Europa tenían colonia, excepto España. Todos los países de Europa eran imperialistas, como España, pero lo que le faltaba a España es sus colonias. Y era un momento propicio ¿para qué? Para venir al Perú, ¿ya? Para que pueda venir al Perú. Por eso dice lo siguiente, ¿ven? ¿Qué buscaba? Uno, España buscaba recuperar sus colonias, como indica acá. Proyectos coloniales, o sea, recuperar sus colonias que había perdido. Ese es el primero. ¿Cuándo lo perdió las colonias que con el Perú? En la capitulación de Ayacucho. O sea, es en la batalla de Junín y en la batalla de Ayacucho. En esa batalla de Junín, en esa batalla de Ayacucho, el Perú se comprometió, ¿qué cosa? En pagar su deuda, a la cual nunca lo hizo. El Perú tenía que pagar su deuda a los españoles. Cuando España se retira, le dice, muy bien, Perú, me tienes que pagar. Pero el Perú nunca le paga. Y el Perú dice, muy bien, vamos a ir al Perú. 1, recuperar nuestras colonias. 2,
¿Por qué quiere recuperar tus colonias? Porque el Perú no nos paga la deuda que tuvimos hace mucho tiempo en lo que viene a ser en la guerra de la capitulación de Ayacucho, en la batalla de Ayacucho y en la batalla de Junín. ¿Ya? Entonces, esa era Oliver, la ideología de nuestra reina Isabel II de España, en este caso la reina Isabel II de España. Estas que nos ayudan a mejorar nuestro físico. Toribio, tu audio, Toribio, tu audio. Toribio, pon tu audio. Toribio, gracias. Gladys, también tu audio, y Patricia, su audio que le falta ahí. Creo que también cerrar su audio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que buscaban recuperar los españoles como parte de sus ambiciones en llegar al Perú. Pero venir al Perú así directamente, oye, Perú, voy a recuperar mis colonias, no era tan conveniente, porque si no, los demás países imperialistas le hacían bullying a España porque él iba violando tratados internacionales. ¿Cómo hacer para que los demás países y el Perú no se dé cuenta que queremos recuperar nuevamente? Es camuflándose. ¿Y cómo se camuflaron? De esta manera. Te invito a que veas la siguiente pestaña. Acá viene, acá no es, acá no es. Espérate, acá es. Aquí está. Vamos a ver qué cosa. Los principales acontecimientos. ¿Qué principales acontecimientos? Ojo, ¿ah? Primerito, España viene con una expedición científica. Todos los países de Europa vinieron a estudiar al Perú. Muchos países de Europa querían invadir el Perú, no solo España, quería Francia, Estados Unidos, Alemania, todos los países, Italia, querían tener al Perú como colonia porque había un recurso muy rico en ese tiempo. ¿Cuál era el recurso natural bien rico que le generaba grandes ingresos económicos al Perú? ¿Cuál cree que fue esa? El Dime. guano. El guano. Muy bien. Entonces, España dijo, para el que Perú no se dé cuenta que queremos ir a ocuparlo, vamos a ir camuflados. ¿Camuflados qué? De una expedición científica. ¿Al mando de quién? Luis Hernández Pinzón. Ahí pusieron botánicos, biólogos, médicos, zoólogos, de todo, ¿eh? De todito. Pero no solamente vino dicho país, sino también envió Alemania, envió Inglaterra, envió Italia, profe. ¿Italia a quién envió? Italia envió a un patita. Italia envió a mi amigo Antonio Raimondi. Antonio Raimondi, sí. Antonio Raimondi, profe, sí. Ah, ya, yo soy de Ancash. ¿Y he visto la puya de Raimondi en honor a él? Sí. Ah, profe. ¿Quién más? No solamente tenemos Alemania. Profe, ¿Alemania quién envió? Alemania envió a un gran científico, Alexander von Humboldt. ¿Ah? Alexander von Humboldt. A él, Alemania, él estudia todo el Perú, y él es que descubre la riqueza del guano. Y así, muchos países industrializados envían a sus científicos. Y España no quería ser parte de ella. España llega a Chile y cruza el Perú. Era un 27 de julio, un día antes de la independencia, de celebrar un aniversario más de nuestra independencia. Y los españoles, por no rendir homenaje a la bandera peruana, se pasan de frente y se van hacia el norte. Y cuando están en el norte y a punto de irse, pasa algo, justamente en una hacienda de Talambo. ¿Qué va a pasar en la hacienda de Talambo? El dueño de la hacienda no paga a sus trabajadores. Eran jóvenes que trabajaban en dicha hacienda. Ahí que se producía, profesor, ahí se producía caña de azúcar.
En dicha hacienda hay una revuelta y matan a un español en la hacienda Talambo. Ahí matan a un español. En esa revuelta matan a un español. Y estos se enteran lo de la expedición científica. Se enteran de la expedición científica sobre el asesinato de este ciudadano español en la hacienda Talambo. Por eso dice incidente en Talambo. Por eso menciona eso, ¿eh? Incidente en Talambo. Enfrentamientos entre peruanos y vascos, o sea, son españoles, muere un ciudadano español. Y cuando se enteran eso, los españoles nos hicieron un bullying. No, y sacaban y decían, no vayan al Perú, porque en el Perú los españoles son asesinos, matan españoles. No llevar, no enviar a ciudadano español, no venirse al Perú. Acá son asesinos. Nos hicieron, pero una mala fama a nosotros, a los peruanos. Si bien es cierto, pues murió un ciudadano español, pero no era para tanto, ¿no? En vista de eso, ¿qué hace España? España envía en 1864, envía a un comisario regio. Este título solamente se utiliza cuando un país es colonia de España. ¿Cómo se llamaba él? Eusebio Salazar y Mazarredo. Llega al puerto del Callao. Cuando estaba desembarcando, el presidente lo recibe. El presidente Juan Antonio Pazet lo recibe y le dice, ¿quién es usted? Yo soy Eusebio Salazar y Mazarredo, soy comisario regio, no puedes ingresar. ¿Por qué no puedes ingresar? Porque ese título solamente se usa para un país que tiene colonia y el Perú ya no es colonia de España. Así que retírate y vuelve a tu barco. Eusebio Salazar se da media vuelta, regresa a sus embarcaciones y ¿qué cree que hicieron los españoles? ¿Qué crees? ¿Tomaron represalia, profe? ¿Tomaron represalia? Sí, tomaron represalia. ¿Qué hicieron? A ver, ahí está. Mira, mira, ahí está. Arribita, ¿qué te dice? ¿Qué hicieron los españoles, mi amigo Bello? Se pusieron a Aquí chorear, está. profe. Se fueron a las Islas Chinchas. Ocuparon las islas de Chincha. Ocuparon las islas de Chincha, profesor. ¿Por qué las islas de Chincha? ¿Por qué no otras islas? Porque en esas islas que Por el había, guano, profesor. ahí en esas islas estaba el guano. Claro, ahí se encontraba el guano más rico del Perú. El guano más rico. Ahí en las islas de Chincha. ¿Mm? Por eso tomaron las islas de Chincha. Y sabes, agarran tanto Eusebio Salazar y Mazarredo con el Manuel Pareja, porque ya no estaba Luis Hernández Pinzón, ya estaba Manuel Pareja con Manuel Pareja, sacan un mensaje. Y más o menos decía el mensaje de esta manera. O le saluda el comisario regio, Manuel Pareja. Escucha bien, pueblo peruano. Lo que te han asesinado en español, eso solo se paga con sangre y con venganza. Por lo tanto, debe cumplir los siguientes requisitos. Primero, el Perú debe pagar su deuda que tiene con España de la capitulación de Ayacucho y Junín. Dos, el Perú debe pagar una indemnización a la familia del chibolo asesinado de 3 millones. 3. El Perú debe de cubrir todos los gastos del ejército español que está en territorio peruano. 4. El Perú debe dar 21 cañonazos en respeto a la bandera española, pidiendo perdón. Si no lo hacen, vendremos, bombardearemos el Callao
y tomaremos dicho país. ¡Viva la reina Isabel Católica! ¡Muere el Perú! Si no lo hacen, tenían 24 horas para que pueda cumplir esos requisitos que le pedía. Pregunta, ¿qué hubieras hecho tú si eres presidente? ¿Qué hubiera hecho Dinas si hubiera pasado ese tiempo? En ese momento hubiera pasado así. Pregunta, ¿aceptó o no aceptó el Perú? ¿Qué dices? ¿Aceptó el presidente Peset o no aceptó el presidente Peset dicho tratado? Y aquí está, mira. El presidente Juan Antonio Peset, ¿sabes? Agachó la cabeza y dijo, acepto. Yo acepto todo lo que pide España, la acepto. Profe, ¿que la aceptó? Sí, la aceptó. Profe, pero eso es una traición a la patria. Donde sea, es traición a la patria. ¿Cómo va a aceptar ese vergonzoso tratado? Fue humillante para el Perú, fue humillante para el Perú. Aquí está todo lo que dice el tratado. Ahí está, mira. Primero, ahí está. Uno, debe pagar su deuda. Otro, reconoce la deuda con España, o sea, pagar la deuda a la familia. Tiene que indemnizar a la familia del chibolo que fue asesinado. Otro, acepta las investigaciones. El Perú tiene que aceptar al comisario regio que ingresa al Perú, que ingrese. Y bajo eso, España nos devolvía las islas de Chincha. Eso pasó. Profe, eso pasó, que el presidente el presidente Peset aceptó este tratado, sí. Lo firmó Vivanco por el Perú y Pareja por España. Y el presidente Peset ratifica dicho tratado. Pero Peset, ¿qué hacía? Con una mano firmaba dicho tratado, con otra mano enviaba a Europa a comprar dos barcos de guerra, sí, dos barcos de guerra. Profe, ¿cómo se llaman esos barcos? Uno fue el Huáscar y otro la Independencia. Uy, me suena, ¿dónde está? ¿En qué guerra participó el Huáscar y la Independencia? Me suena ese nombre. ¿En qué guerra crees tú que participó el Huáscar y la Independencia? En el de Chile. En la de Chile. Profe, ¿y llegaron? No. Cuando llegaron, ya había terminado la guerra. Llegaron 2 semanas después que terminó la guerra. Es que venían de lejos, de Europa, ¿no? Venían dichos barcos. Entonces, ese tratado, el presidente Juan Antonio Pacet había aceptado y la población no le perdonó. La población estuvo en contra de dicho tratado. Absolutamente todos estaban en contra de dicho tratado. Hasta que un patita se va a levantarse. ¿En dónde se va a levantarse? En armas. Ahorita llegamos. ¿Quién fue? El coronel Mariano Ignacio Prado. Desde Arequipa, él se va a levantar en armas. El coronel Mariano Ignacio Prado. Mientras pasaba esto, sucedió algo muy interesante. El general Manuel Pareja se fue a Chile y en Chile comenzó a enfrentarse a dicho país. Para que el Perú pueda enfrentarse a España, que era una potencia, ¿el Perú solito podría hacerlo? El Perú solito no lo podía hacer. Entonces, ¿qué pasó, mi amigo Bello? Para enfrentar a España se va a formar, ¿qué cosa? Una cuádruple alianza. Profe, ¿qué países apoyaron al Perú? Una cuádruple alianza. Van a formar una cuádruple alianza. Profe, ¿qué países? Primerito, uno, Perú, a la cabeza.
2. ¿Qué otro país le apoyó al Perú? Que ahora es nuestro Ecuador. archirrival. Ecuador, profesor. Ecuador. 3. ¿Cuál fue? Bolivia Bolivia. Y y falta uno. Chile. École, Chile. Profe, en ese año, en este tiempo, Chile y el Perú eran pinkies. Eran súper amigos. Que no eran rivales como ahora. No, no, no. Ahí eran súper amigos. Y España, bueno, se va a Chile. De los 4, solamente quedó Chile con Perú. Ecuador y Bolivia no tenían ningún barco. Y tampoco nos apoyaron. Solamente nos apoyaron moralmente. A nada, ¿no? Pero el que tuvieron que enfrentar era Perú y Chile. Y cuando los españoles vienen a Chile, se enfrentan con Chile y Chile le declara la guerra a España. Chile declara la guerra a España, sí. En ese enfrentamiento, España pierde un barco. España pierde un barco. ¿Cómo se llama ese barco? Ese barco se llama así, la Covadonga. ¿La Covadonga? Sí, profe. Uy, me suena ese barco, la Covadonga. Ah, ese barco, ese nombre lo va a escuchar cuando hablemos de la guerra con Chile. Ese barco los chilenos lo van a usar en la guerra con el Perú. La Covadonga, que fue un barco español. España pierde la Covadonga. Y mi amigo Manuel Pareja no soportó que España haya perdido su mejor barco frente a un pueblo insignificante, frente a un país que no tiene, que no es desarrollado. En ese tiempo España era una superpotencia, pero pierde su Covadonga. Y Manuel Pareja no soporta eso. ¿Y qué hace? Agarra, iba pensando, ¿cómo es posible que haya perdido mi barco bajo un país tan insignificante? Sacaba su cajetilla, fumaba un cigarrillo, iba de popa a proa y de proa a popa. Avanzaba, segundo cigarrillo. Al final se acabó todo su cigarrillo y al final, ¿sabe qué hace muy buena pareja? ¡Pum! Se mata, se quita la vida. Hizo la La de Alan. tripulación, claro, se quitó la vida. La tripulación dice, oye, pasó una explosión, vamos. Llegan y Manuel Pareja se había quitado la vida. Y encuentran una carta y decía ahí en su carta, decía, compatriota español, me he quitado la vida porque no he soportado que dicho país haya quedado con nuestro mejor barco. Así que, por lo tanto, yo solamente les pido algo, que sea mi último deseo. Mi cuerpo, llévenlo a España. No lo tiren en aguas chilenas. Por favor, cumplan ese deseo. Ah, la tripulación, España, vamos a España. Oye, ¿cómo vas a ir a España? Dicen entre ellos, entre los españoles piensan a discutir, ¿cómo vas a ir a España? Estamos en plena guerra y tú vas a irte a España. Hay que tirarla acá. Oye, ¿cómo vas a tirarla acá? Dice que su último deseo, hay que cumplir su último deseo, no puedes hacer eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo ponemos ahora el cuerpo de Banco Pareja? Ah, ya, dijo la tripulación, dijo, ya, pues. Él dijo que no votemos en aguas chilenas. Bueno, vámonos al fondo, donde que ya no son aguas chilenas, sino son aguas internacionales, y ahí lo dejamos. Bueno, agarran su embarcación y se van hacia el fondo. Al fondo del mar, donde que ya no son aguas chilenas. Tú sabes que el Perú solamente tiene derecho a 200 millas, pasando esas 200 millas, y ya son aguas internacionales, y así es en todo país. Llegan ahí, aguas internacionales, bueno, vamos a cumplir su deseo, no vamos a tirar en aguas chilenas, lo entramos acá. 1, 2, 3, tiraron el cuerpo de Manuel Pareja, lo tiraron en las aguas internacionales en el océano. Así se deshicieron el cuerpo de Manuel Pareja. Listo. Muy bien. Entonces, Vaner viene
Mariano Ignacio Prado. Profe, ¿quién es Mariano Ignacio Prado? ¿Es tan valiente para que pueda declarar la guerra al Perú? Ese presidente, Mariano Ignacio Prado, tenía su primer ministro. ¿Y quién era su primer ministro? ¿Manuel qué? Manuel Pardo. Su primer ministro era Manuel Pardo. Profe, ¿y quién era Manuel Pardo? Manuel Pardo era un consignatario. Profe, ¿y qué es un consignatario? El consignatario es aquella persona que se encargaba de ¿qué? De extraer y vender el guano. Ese era Manuel Pardo. Era un consignatario. ¿Se encargaba qué? El consignatario se encargaba de extraer y vender el guano. En concreto, pregunta, ¿la guerra ha sido entre Perú y España o ha sido entre España y los consignatarios? ¿Qué crees? ¿Qué dices tú? Acá miremos, ¿ven? La guerra habrá sido entre españoles con peruanos o entre españoles con los consignatarios. Recuerda que un consignatario es aquella persona que se encargaba de extraer el guano, de llevarlo a Europa y venderlo. Mi niño bellos, jovencito, la guerra ha sido entre España y el consignatario. Profe, ¿por qué el consignatario? Porque el consignatario, si España nuevamente convertía al Perú como colonia, el consignatario perdía todo el privilegio. Ya no tendría de dónde vender guano. Y si no vende guano, no tiene dinero. Si no tiene dinero, no es rico. Si no tiene dinero, ya no es rico y no tiene nada. Por eso fue en concreto, ha sido la guerra entre España y los consignatarios peruanos. Y los consignatarios peruanos prestaron dinero, tenían más dinero que el Estado peruano, ¿eh? Tenían más dinero que el Estado peruano. ¿Y eso producto de qué? De la venta del guano. Profe, los barcos, todo eso de ahí, de la compra de los barcos, ¿con qué se hizo? Con la plata del guano. Eso es hecho con la plata del guano. Y viene la guerra. Viene la guerra, viene la guerra. Pasamos por acá, pasamos a la guerra, profe. Pasemos a la guerra. ¿Quién cree ganó? ¿Quién ganó en dicho conflicto? ¿Quién ganó en dicha guerra? Aquí está, desarrollo de la guerra. ¿Ya? Desarrollo de la guerra. Acá tenemos. Desarrollo de la guerra. Muy bien. Ahí está. Viene Mariano Ignacio Prado con su primer ministro y viene para tu pregunta. Viene también para el examen. Así que anota, muy importante. Profesor. Todo presidente tiene su ministro de guerra. ¿Quién era el ministro de guerra del presidente Mariano Ignacio Prado? Ministro de guerra. ¿Quién era? Era este patita, llamado así, José Gálvez, ministro de guerra del presidente Mariano Ignacio Prado. Y José Gálvez era un ciudadano, no era militar. Por primera vez en el Perú, un presidente de guerra era un ciudadano y no militar. Antes, generalmente eran los militares, ¿no? Pero aquí fue José Gálvez, ministro de guerra. ¿Ah? Muy bien. José Gálvez convoca a todo ciudadano que esté exmilitar, que esté preparado para que pueda afrontar
dicho conflicto. Vea, se ven al Callao, ¿no? Se ven al Callao para la guerra. Tanto así el fervor patriótico, mi estimado estudiante, vinieron ciudadanos, uf, de mujeres hasta ancianos. Vino un anciano de 100 años que había peleado en la batalla de Junín y en la batalla de Ayacucho. No le dejaron entrar, pero él presentó todos sus documentos. Yo fui muero en la batalla de Junín y Ayacucho y al final ingresó. Hasta un menor de 14 años se escapó del colegio Guadalupe. Se escapó del colegio Guadalupe, ese colegio se escapó, se vino con su mancha para la guerra. Y ya no había espacio para tanta población o ciudadanos voluntarios que venía a luchar defendiendo nuestro territorio. ¿Sabes hasta quiénes pidieron permiso? Hasta los presos pidieron permiso. El presidente Mariano Ignacio Prado le dijeron, presidente, denos permiso porque nosotros queremos defender nuestra patria. Y el presidente le dio permiso y le dijeron, termina la guerra, nosotros volvemos a nuestra prisión. Esos sí eran prisioneros, ¿no? Esos sí eran delincuentes. Terminó la guerra y volvieron a su prisión. Profe, que así tanto fue, sí fue así, imagínate. Y se va a darse la primera batalla, combate naval de Aftao. Aftao, profe, sí, combate naval de Aftao. Rafael, cierra tu audio. Gracias, Rafael, cierra tu audio, Rafael. Combate naval de Aftao. Profe, más o menos, ¿dónde está Aftao? Por acá. Mira, vamos a hacer el dibujito. Viene por acá. ¿Ya? Por acá, este es el Perú. Y aquí está. Este es el Callao. Aquí está el Callao. Ahí está el Callao. Acá se encuentra Valparaíso. Valparaíso. Esto en Valparaíso. Ese está en territorio chileno. Valparaíso. Y aquí se encuentra Aftao. Abajo se encuentra Aftao. Combate de Aftao. Ese es el combate de Aftao. La primera fue esta. El combate de Aftao. ¿Ya? Ahí. Entonces se van a enfrentar buques peruanos, buques peruanos, buques peruanos, buques chilenos, están acá. Ahí está. Se van a enfrentarse ellos. Y al frente, ¿quién estaba? Al frente estaba la otra banda, la otra parte, los españoles. Aquí estaban buques españoles, buques españoles, buques españoles. Y van a comenzar. Comienza la guerra. Comienza la guerra. Justo ese día, toda esta zona estaba cubierta de neblina. Cuando los españoles disparaban, concretamente no atinaban a nada, porque no se veía nada. Pero cuando los chilenos y peruanos disparaban, sí daban en el blanco, daban a buques españoles. Y la pregunta, ¿por qué los peruanos sí y los españoles no? Es que los peruanos y los chilenos conocían la zona, pues los españoles no tanto. Y cuando los buques chilenos, perdón, los buques españoles trataban de acercarse, se encontraban con una dificultad. Aquí había islas. ¿Cómo se llaman conjunto de islas? ¿Cómo se llama conjunto de islas? Venían los buques españoles y chocaba con las islas y se hundían. ¿Cómo se llama ese conjunto de islas? Tiene un nombre. École, Liz, son archipiélagos. Con los archipiélagos chocaban los buques españoles. Y es así que en ese combate de Aftao ganamos. Los españoles se retiran. No quiero. ¿Ya? Gracias, John, por cerrarnos tu audio. Ya vamos a terminar. No pasa nada. John, Sí. John, tu audio. Los españoles se retiran y al día siguiente buscan venganza y le dicen a Chile, Chile, tienes que
cubrir los gastos que nos generaste. Si no lo haces, atacaremos a Valparaíso. Chile dijo, no quiero pues, no te voy a ayudar con nada. ¿Para qué España agarra, viene y bombardea Valparaíso? Todo lo bombardea Valparaíso. Hecho ruinas Valparaíso. Profe, ¿y por qué los chilenos estaban tan seguros que no iban a atacar Valparaíso? Porque dentro de este lugar habían buques estadounidenses, habían buques franceses, habían buques holandeses. Estos buques eran como observadores si la guerra se tornaba mucho más extensa, entonces estos ingresaban para separar. Es más o menos, ¿no? Cuando a veces en el colegio, en las afueras del colegio, tú te agarrabas en pelea con un compañero y había siempre alguien que trataba de separar, diciendo, no, ya, hay que separar, pues ya es suficiente con eso. Algo similar era. Pero justo para ese día, estos buques que te menciono, desaparecieron. Y por eso que España los ataca. Hoy se borró. ¿Qué pasó? Ataca Valparaíso, lo hace Trizas Valparaíso, y viene lo mismo para poder venganza con el Callao. Y dijo, así como hemos atacado el Valparaíso, haremos lo mismo con el Callao. Prepárense, Callao, que allí vamos con todo. Y nosotros le estábamos esperando a dicho país. Muy bien, ahí está, ¿ven? Combate atado, bombardeo Valparaíso, exige la devolución de la Covadonga, el Castro Núñez, y luego se va a darse el combate del Callao. En el combate del Callao. ¿Dónde es el combate del Callao? Ahorita es una fortaleza. La fortaleza El Real del Real Felipe. Felipe, así Del es. Real Felipe. La fortaleza del Real Felipe. Desde ahí defendimos nuestro territorio peruano. La orden de José Gálvez era, este es José Gálvez, este es nuestro héroe. Este de aquí que tú ves abajo, él es José Gálvez, el héroe. ¿Quién es el héroe de la batalla del 2 de mayo en la guerra con España? José Gálvez. Él es el héroe. José Gálvez dijo, primero que ataquen los españoles. Si ellos atacan primero para que quede comprobado que ellos son los violentos, los agresores, primero ellos atacan y nosotros vamos a responder. Y fue así. A los 55 minutos llega un torreón donde estaba José Gálvez y José Gálvez muere, ¿no? José Gálvez muere en dicho lugar. Ah, mírale, qué bien. Estás a 10 minutos de Real Felipe. Sí, sí, así que María Antón, estás en una historia maravillosa que vivió el Perú en ese tiempo. ¿Ah? Ahí está las torres. Vas a ver con destino hacia los cañones, estaban ubicadas con destino hacia el océano. Eran buenos cañones, ¿eh? Eran los mejores cañones que tenía el Perú, profe. ¿Con qué plata tenía eso? Compramos los cañones con la plata del guano. ¿Y quién compró estos cañones? Un héroe, Franz, que dijo, tengo deberes sagrados que cumplir, les cumpliré hasta quemar el último cartucho. ¿Quién dijo eso? Su nombre es Francisco Pizarro, no, Francisco Pizarro, no. ¿Quién fue? Francisco Bolognesi. Él compró los cañones. ¿Ah? Aquí otro personaje muy importante. ¿Quién crees que sea él? ¿Quién cree? A ver, ¿identificas a él? ¿Quién es él? Yo sé que tú lo identificas a él. Miguel Grau. Miguel Grau. Profe, ¿que Miguel Grau también ha luchado? Sí, Miguel Grau ha luchado. Él es Miguel Grau. Miguel Grau luchó en esta guerra por parte del Perú. En Valparaíso, por parte de Chile, hubo otro, se llama otro héroe, Arturo Prat.
Miguel Grau y Arturo Prat eran muy buenos amigos, recontra amigos, pero se tuvieron que enfrentar en la guerra con Chile. Años después, Arturo Prat y Miguel Grau, cada uno defendiendo su país, se enfrentaron. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero en la guerra acá con España, ambos eran mismos amigos y lucharon defendiendo nuestro territorio, tanto Chile como el Perú. Arturo Prat. ¿Mm? Entonces, a las 5 empezó la guerra a las 2 de la tarde. 2 de la tarde y terminó a las 5 de la tarde. Los españoles se retiraron con destino a la isla San Lorenzo. El presidente Mariano Ignacio Prado era uno de los primeros que estaba en fila para poder afrontar dicha guerra. Antes era así, ¿no? Antes de ser los presidentes, los ministros, los congresistas, eran los primeros que estaban adelante, mostrando heroísmo, patriotismo a la ciudadanía. Ahora no es así, ¿no? Ahora se esconden, ahora se corren. Los militares son los que defienden y los protegen a ellos. Pero antes, ¿no? Antes ellos eran los primeros que estaban en primera fila. Entonces, a las 5 de la tarde, los españoles se retiran y el Perú se consideraba triunfante. Para los españoles, dicen que no. Los españoles dicen, así como hemos bombardeado Valparaíso, también hemos hecho con el Callao. Hemos bombardeado el Callao hasta las 5 de la tarde. Una vez que estaba bombardeado el Callao, nos retiramos. Es por eso que nosotros no hemos perdido. Si no, solamente ha sido un ataque para que ellos puedan entender que la cosa que estaban haciendo no era lo correcto, ¿no? Entonces, para nadie un empate, pues tanto para España como para el Perú es un empate. Y si te vas a España, va a haber una calle que le han puesto nombre de Callao. Y si algún país ponen de nombre de Callao, pues pone porque han triunfado y no han derrotado, no han perdido, ¿no? Pregunta, ¿ganamos la guerra? Sí, ganamos la guerra, profe, y al día siguiente imagino que hubo fiesta, alegría, desfile, así como como los carnavales o las fiestas de Wong que hacen su pasacalle. ¿Qué crees? Al día siguiente, ¿hubo fiesta o no hubo fiesta? ¿Hubo celebrado? ¿Se celebró o no celebró al siguiente año? Al siguiente día, perdón. Sí. Sí, al siguiente día se celebró, pero sale en el periódico El Comercio, dice, titular número 1, en el periódico El Comercio, titular número 1, compra comercio, el Perú demostró heroísmo y patriotismo y vencieron a los españoles. ¡Bravo! Voltea página. Titular número 2. No quiero decirte titular número 2, porque no quiero malograrte el día. Profe, si me dice fue algo bueno, fue malo. ¿Qué crees tú? Algo malo. Algo malo. Por eso no lo quiere decir. ¿Sabe qué dice titular número 2? Titular número 2. Señores y señoras, el Perú, para afrontar esta guerra, mejor no te digo la siguiente clase, ¿ya, chicos? La siguiente clase No, te digo no, cuál fue el teacher, ya titular pues número 2, dígalo, pues. para ¿Cómo que va puedas. a De dejar una a vez, medio? profesor. Vamos a verlo. Titular número 2. ¿Sabes? Titular número 2 es: el Perú, para afrontar esta guerra, tuvo que prestarse dineros. Y terminamos en una banca, en una Bancarrota. bancarrota, en una Bancarrota. crisis económica. El Perú está en una crisis económica, no hay plata para nada. Y unos años después viene la guerra con Chile. No hay plata para nada, en bancarrota, en crisis económica, sí, porque toda la plata se ha ido para la guerra. O sea, una guerra no es tan bueno,
porque afrontar una guerra significa un gasto. Y eso llevó a la quiebra económica al Perú, y algunos años después viene la guerra con Chile. Económicamente estábamos mal, políticamente estábamos un desastre, socialmente mucha división social, hasta ahorita se nota. La gente de la costa con la gente de la región andina con la gente de la selva, muy marcados socialmente. Los de la costa se creen lo mejor, marginan a la gente de la sierra y así, ¿no? Socialmente. En ese tiempo era mucho más notorio, y afrontar una guerra en esas circunstancias, pues ya sabía cuál era nuestro destino. Y terminamos mal económicamente, y por eso que el Perú los nuevos presidentes tuvieron que afrontar esta crisis económica. Muy bien, termino con esto. Viene Mariano Ignacio Prado, lo que vimos, hasta viene el presidente Balta. Con el presidente Balta ya no había guano, profe, ya no había guano, eran los últimos recursos que teníamos del guano, poquito guano teníamos. Y Dreyfus de Balta dice, vamos a vender todo el guano. ¿Y quién lo compra? La va a comprar la familia Dreyfus. Lo compra todo el guano. Y Dreyfus dice, Perú, te compro todo el guano. Y el Perú le dice, oye, en la guerra con España me generaron muchas deudas. Entonces Dreyfus dijo, ok, toda tu deuda externa te lo pago. ¿Toda la deuda externa te lo pago? Sí, vamos. Y así lo hizo Dreyfus, agarró, pum, pagó toda nuestra deuda externa. Pero hicimos lo mismo que en Ramón Castilla. Hicimos lo mismo que Echenique. Pedíamos adelanto, adelanto y adelanto, y el Perú terminaba en deuda, en deuda y en deuda. Si bien es cierto, Dreyfus paga toda nuestra deuda, lo que recibimos nosotros de dinero lo malgastamos. ¿Lo malgastamos en qué? Entre la plutocracia, la burocracia, para serte concreto, entre los que gobernaban el país, y la mayor inversión ha sido en ferrocarriles. Se construyeron muchos ferrocarriles. La más conocida y la que sigue vigente, Lima-La Oroya. Es uno de los ferrocarriles que se ha construido en este tiempo, en el gobierno de Balta, en el gobierno o en el periodo de la prosperidad falaz, en el periodo del guano. Ahí se ha construido ferrocarriles que va a Lima-La Oroya. Si tú vas a Huancayo, a La Oroya o Huancayo, vas a ver los ferrocarriles que pasan, que en ese tiempo se usaba para poder transportar personas. Ahora ya no se hace eso, ahora solamente se usa ¿para qué? Para poder transportar minerales, ¿no? Minerales. Así en concreto, mis estimados jóvenes. ¿Ya? Entonces, dicho esto, vamos a ver la siguiente clase sobre la sublevación de los hermanos Gutiérrez, cómo se revelan ellos, y sobre el gobierno del primer civilismo. Dicho eso, la tarea solamente tienes que leer la lectura, lees la lectura y responder las preguntas en función a lo que dice la lectura. Esa es la única tarea que tienes que hacer. ¿Ya, chicos? Muy bien, dicho eso, yo agradezco su participación de cada uno de ustedes. Gracias, profe, Que tengan gracias. bonita jornada. Gracias, y nos profe. vemos Hasta el próximo hasta domingo, otra profesor. ocasión. Gracias, Chao. profesor. Hasta Muchas luego. gracias, Cuídense mucho. profesor. Chao, chao. Pronto. Cuídate, Gracias. profesor. Muy Gracias. buena la Luego, clase. profesor. Hasta la Gracias. próxima. Bye, Bendiciones. bye. Muchas gracias.